nuevamente juntos para escudriñar la palabra del Señor. En mensajes anteriores ya hemos visto cómo Satanás y el hombre tienen sus planes para esta humanidad. Veíamos también que, en cierta manera, estos planes tienden a coincidir, los planes de Satanás y el plan que el hombre está trazando para sí mismo, separados de Dios. Sin embargo, Dios también tiene sus planes. Y en ese plan que Dios tiene, para llevarlo a cabo, para cumplir ese plan, Dios introduce un factor nuevo, diferente en este mundo. Diferente en el sentido de su trato que tiene con Israel y en su trato que tenía con las naciones gentiles. Es diferente. Y sin embargo, en este nuevo pacto, Dios incluye tanto a los gentiles como a los judíos. Estoy hablando de este elemento increíble que nadie entendía que podría venir. Me refiero a la iglesia. La iglesia es parte fundamental del plan de Dios para esta humanidad. En más de alguna ocasión hemos dicho que este vocablo iglesia proviene de una palabra griega que significa llamados fuera, la palabra eclesía, llamados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera de este sistema, es decir, de los judíos, fuera del sistema de las naciones, fuera del sistema mundanal. En la iglesia, de hecho, no hay judío ni griego. Eso es lo que dice el libro de Gálatas, por ejemplo, y el apóstol Pablo es muy repetitivo en esto. Vuelve a decirlo, usted lo va a encontrar en Romanos, lo va a encontrar en Colosenses, esta misma expresión, o en 1 Corintios también, es muy parecido. En la iglesia no hay judío ni griego, ya no hay esa diferencia que Dios hace y que Dios hacía, pero dentro de este organismo que Él creó. Ya no hay judío ni griego, me estoy refiriendo ahora a Gálatas 3:28, leyendo textualmente, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y ahí está el secreto de la iglesia y del cumplimiento del plan de Dios. Colosenses 3:11 repite casi las mismas palabras el apóstol Pablo y está escribiéndole ahora a Colosas y le dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Para poder establecer este plan, porque es un plan magnífico, extraordinario y maravilloso, para cumplir este plan es que Dios, en la persona de su Hijo, se despoja de lo que es la visibilidad de su deidad y viene a esta tierra en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas. Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer y bajo la ley. Este Jesucristo, un ser humano, pero que a la vez es Dios. Este Jesucristo venía con una misión. Él mismo lo declara. Hay gente que tiene ideas muy locas acerca de Jesús. Creen que vino a enseñarnos a portarnos bien, creen que vino a enseñarnos a ser santos, creen que vino a enseñarnos a pensar más espiritualmente, a hacer buenas obras. Y es verdad que todo eso está involucrado en lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Pero Él vino con un rol fundamental. Y Él lo dice en casa de Zaqueo.
dice en el capítulo 19 de Lucas, el versículo 10, dice el Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que el hombre no quiere reconocer, que está perdido, que necesita un Salvador. Cristo suple eso, porque a los ojos de Dios, el que está sin Cristo está perdido, absolutamente perdido. Por la gracia del Señor, Él vino a buscar y a salvarnos. A buscar porque nos escondemos de Él y a salvarnos porque estamos en peligro de muerte eterna. Es interesante que el Señor, cuando empieza a dar a conocer su plan, en Mateo capítulo 16, tuvimos ahí la lectura bíblica, en el versículo 18 me refiero ahora, Jesucristo llega a decir esto, después de la declaración del apóstol Pedro. Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán ante ella o contra ella. Según algunos, Pedro era tan superior a los demás apóstoles que la iglesia entera entonces fue edificada sobre él. ¿Qué es lo que había hecho Mateo? Bueno, recordemos Mateo 16, versículo 16, se leyó hace poco, pero no hay problema en repetirlo. Cuando el Señor preguntó, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y le empezaron a decir que era un profeta y algunas cosas del pasado, hasta Elías, o era Juan el Bautista que se había levantado, no. En el fondo, la gente está absolutamente despistada, como hasta el día de hoy no sabe quién es Jesucristo. Uno no puede ser parte de la iglesia de Cristo si no tiene la base, si no están asentados sus pies sobre la roca. Por eso esto es tan importante para nosotros. Por eso nosotros no claudicamos ante ciertas interpretaciones que se le da a este pasaje. Esto es parte del plan de Dios y es la parte más fundamental. Los discípulos callaron, pero Pedro, siempre impulsivo, pero en esta ocasión inspirado por el Espíritu de Dios, él dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para muchos, aquí hay una tremenda confusión o algo enredado por esto de Pedro, de piedra, de edificación. Bueno, la explicación está en la propia declaración del apóstol Pedro. Qué bueno que fue en un idioma que es el griego, así se transcribió para nosotros por obra del Espíritu Santo. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, es decir, el griego popular, el griego común, no el griego de los eruditos, no el griego de los poetas, sino que el griego que la gente hablaba para comunicarse entre todos. Entonces, en este idioma, el griego, Pedro significa piedra. Y cuando el Señor dice, tú eres Pedro, tú eres una piedra, y luego dice, sobre esta roca, no dice sobre Petrus, eso es latín, no sobre Petro, o Petra, sobre Petro, que es Petros en realidad, sino sobre Petra. Petra es roca. La roca, según nosotros vemos muy claramente así, y así fue en los primeros siglos de la iglesia, la roca es la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Puede comparar con algunos otros pasajes si quiere. Recuerda que en alguna ocasión le preguntaron al Señor quién sería el mayor. ¿Y para qué le preguntaron si ellos estaban ahí cuando Él les dijo que sobre Pedro iban a edificar la iglesia? Pues? ¿Por qué después le preguntan quién va a ser el mayor? El Señor nos dijo, oye, pero ¿cómo no estuvieron cuando yo le dije a Pedro que Él iba a ser
Señor, eso nunca pasó. Los discípulos jamás habrían preguntado quién es el mayor si hubieran estado claros que era Pedro. Es que Pedro nunca se atribuyó a sí mismo el primado, el primer lugar. De hecho, él tenía temor de Jacob, tenía temor del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo le hablaba claramente y cara a cara y lo condenaba por algunas cosas que estaba haciendo mal. Pedro, él mismo sabía que no era la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Quiero compartirle algunas cosas que generalmente nosotros, como creyentes, no conocemos generalmente. Porque no tenemos acceso, porque no tenemos el tiempo para escudriñar en la historia. Pero como a mí me gusta la historia y me gusta escudriñar también, he escarbado por ahí y he encontrado algunas cosas muy interesantes. Veamos la interpretación de la era patrística. Esa era en teología es la era de los padres, los antiguos padres de la iglesia, muy nombrados en la iglesia de Roma, muy conocidos. Recuerden, estos hombres vivieron hasta el año más o menos, hasta el siglo III. No voy a citar más allá, porque ya más allá la cosa se empieza a enturbiar. Comienzo con San Hilario. San Hilario era obispo de Poitiers. En su segundo libro sobre la Trinidad, él dice, textual, la roca es la bendita y sola roca de la fe confesada por boca de Pedro. Este hombre, discípulo de los apóstoles, estos hombres, los patriarcas, los que eran los padres de la iglesia, los que siguieron después de los apóstoles, enseñando y llevando adelante el plan de Dios que se llama iglesia. Estos hombres tenían ese concepto. Uno más conocido, quizás, San Juan Crisóstomo. Él dice en su homilía número 55, comentando precisamente el Evangelio de Mateo, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y está explicando esto y dice, es decir, sobre la fe de su confesión. Ahora bien, sigue diciendo Juan Crisóstomo, ahora bien, ¿cuál fue la confesión del apóstol? Esta es, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Si alguien lo quiere buscar, está en la homilía 54 sobre Mateo 2, manuscrito 58, 534. Otro de los antiguos padres de la iglesia, San Fabián, es uno de los primeros obispos de Roma, es importante, así que él algo tendría que saber sobre esto. Él escribió, y estas cartas están copias de ella, escribió al emperador Zenón que Cristo había dicho a Pedro, super ista confessione ha edificado ecclesia. Es decir, muy claro, sobre esta confesión edificaré mi iglesia. Eso traducido al castellano. ¿Dónde está eso? En un opúsculo que escribió San Fabián, que se llama De Incarnati, en el capítulo 4. Otro mucho más conocido, San Agustín. San Agustín vivió antes de que naciera la iglesia que llegó a llamarse la iglesia de Roma, la iglesia católica romana. San Agustín no fue de la iglesia católica, de hecho, él era obispo de otro lugar, no ahí en Roma. San Agustín, en su exégesis de Mateo, tengo hartas citas de San Agustín, pero no quiero latear tanto porque esta no es una clase de historia. Estoy aprovechando de esto de la historia para decir cómo antiguamente, antes de que surgiera la idea de que Pedro era la roca, o Pedro era la base, antes de que eso existiera, la iglesia creía otra cosa. La iglesia creía que la roca era la afortunada e inspirada declaración del apóstol Pedro de que Cristo es el Mesías y el Salvador. Eso es
la gran cosa que había hecho el apóstol Pedro. Pero veamos cómo lo pone San Agustín. Permítanme, no soy muy experto en la lectura del latín, pero así dice, y esto es textual, voy a citar textualmente del latín. Ni siquiera hay un medio italiano como estaba cité anteriormente, sino que ahora en latín. Dice así San Agustín, interpretando lo que dice el apóstol Pedro. Super an Petram quam confessus es a edificar ecclesia mea. Era enim erat Christus, super quod fundamentum etiam ipse edificatus as Petrus. Se lo traduzco al castellano mejor, textual. Aquí fui palabra por palabra. Si no me cree, búsquelo en Google y se va a traducir del latín al castellano y le va a salir igual. Dice, sobre esta roca que has confesado, estas son la traducción del latín que está haciendo el propio San Agustín, muy prestigiado en la Iglesia de Roma. Esto es lo que él dice, sobre esta roca que has confesado, edificaré mi iglesia. Y luego él explica, Cristo es el fundamento sobre el cual edificar. Él es la piedra, no Pedro. ¿Qué dijo el mismo apóstol Pedro? Ahora ya vamos a la escritura mejor. ¿Qué decía Pedro? ¿Qué pensaba él de sí mismo? Si usted se digna a buscar en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, desde el versículo 4 en adelante, Pedro reconoce que la piedra viva, la roca misma, es Jesucristo. Mira cómo dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, el Señor piedra viva, también la iglesia. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, que había dicho Cristo, sobre esta declaración tuya voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál es nuestra propia edificación? Nosotros somos parte de ese edificio llamado iglesia, somos parte de ese cuerpo que el apóstol Pablo dice que es la iglesia. Vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Pedro. No, Señor, por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, sigo citando al apóstol Pedro, estoy en el versículo 6, he aquí pongo en Sión, en Jerusalén, no en Roma, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no en Pedro, en él, en esta roca, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, continúa hablando Pedro, él es precioso. ¿Quién? El que es esta piedra viva. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir, la piedra fundamental. Y si uno rechaza esa piedra fundamental, no está sobre la roca. ¿Cuál es la piedra fundamental? No es Pedro. Es la declaración que hizo este hombre. Es que Cristo es el Mesías. Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. Esa es la base de la iglesia, es el mínimo común denominador que tiene todo aquel que cree en Jesucristo. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y termina diciendo en el versículo 8, y piedra de tropiezo, esta piedra que es de salvación para usted y para mí, esta roca de salvación que es Cristo, para los que no creen es piedra de tropiezo. Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Creía Pedro que él era la piedra? ¿Creía Pedro que él era la roca? ¿Creía Pedro que sobre él estaba fundada la iglesia? No, Señor.
No es así. En Hechos 4:11, el mismo apóstol Pedro llega a decir, él, refiriéndose a Cristo, es la piedra principal. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto después lo vuelve a repetir como acabamos de leer en su carta, en su primera carta, ya lo había dicho ahí en Jerusalén, Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Le está enrostrando a los sacerdotes y fariseos. Los edificadores, vosotros desechasteis la piedra principal y esta piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué creía Pedro? Pedro estaba claro, Cristo es la roca. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, este pasaje bien conocido también, porque ahí se nos habla que si alguno edificare madera, heno, hojarasca, eso debe ser desechado. Pero antes de esto, de sobreedificar, él estaba hablando dónde está el fundamento. Dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el radier? ¿Cuáles son las bases de este edificio? ¿Cuál es la roca de este edificio? ¿Cuál es? Según Pedro, es Cristo. Según Pablo, es Cristo. Y según usted, cuando usted rechaza eso, usted está desechando la principal piedra, la principal roca, el principal fundamento sobre el cual edificar tu vida y salvarla. Él, Cristo, es roca de salvación. Todo esto lo comprueba la declaración misma de Jesús. Mateo 16, 18, la última parte dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es Pedro el que está diciendo voy a edificar mi iglesia. No, Señor. La iglesia está edificada en Cristo. Cristo lo pone pero tan claro. La iglesia está fundada en Él, en Cristo. La iglesia tiene un dueño, la iglesia tiene un Señor y se llama Jesucristo. Él dice, edificaré. No dice ustedes van a edificar. Usted y yo no edificamos la iglesia. Dios nos toma a nosotros. Dios quiere que edifiquemos nuestra vida basados en Él. El que edifica la iglesia es Él. El que edifica la iglesia no es una institución humana con títulos, con jerarquías. El que edifica la iglesia es Cristo. Edificaré mi iglesia. No hombres edificando. Es Él edificando su iglesia. Este es el privilegio que usted tiene, si usted cree en Cristo. Ese es el gran privilegio que tengo yo. Hermano, perdidos totalmente y Dios me salva. Y además de salvarme, llama a servirlo. Hermano, ese privilegio no es mío, es tuyo también. Hermano, si estás en la roca que es Cristo, estás llamado por Él a la iglesia. Llamado fuera, Él te llama fuera de este mundo, fuera de las cosas que otros tienen como favoritas. Tú tienes otro que es favorito y se llama Jesucristo. La gente tiene su visión puesta en lo que le gusta, en lo que le agrada. Tus ojos tienen que estar clavados en Cristo y solo en Cristo. Si alguno ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuándo lo vamos a entender? Mira el privilegio que se te ha dado. Edificaré mi iglesia y tú que has creído, recibiste la bendición que había recibido el apóstol Pedro. Bienaventurado eres, porque no es el hombre el que convence, es el Espíritu Santo, el Dios quien lo revela en tu corazón. Imagínense, yo paso de ateo a creyente y después de creyente a siervo. Increíble. ¿Por mí? No, Señor, porque Él está edificando su iglesia y me dijo, usted venga. Y yo estoy aquí. Porque Él me ama. Porque Él te ama. También tiene un proyecto dentro de su plan. Porque somos parte del plan más increíble de la historia del hombre. Una nueva tierra vendrá. Nuevas cosas.
ni siquiera casas terrestres, ni siquiera en este mundo. El Señor Jesús fue a preparar un lugar para nosotros donde Él esté. ¡Qué maravilla! Él está edificando. El que edifica es Cristo, no los hombres. El Señor, es cierto, usa hombres, pero el que edifica es Él. ¿Por qué? Porque no dice, edificaré, ya me detuve en eso, mi iglesia. No sé si entendemos el castellano. Mi iglesia. Ecclesiam mea. Ya me la aprendí ya. Mi iglesia. No la iglesia de Pedro. No la iglesia de Pablo. No la iglesia del pastor Mondaca. No la iglesia del obispo de acá o de la institución de allá. No la iglesia de Roma. No la iglesia de Jerusalén. No, hermanos queridos, es la iglesia de Jesucristo. Mi iglesia. Mi iglesia. ¡Qué maravilla, hermano! El Señor no entregó su iglesia al arbitrio de los hombres. La iglesia es propiedad exclusiva de Cristo. Es la misma expresión que Él usa cuando habla de mis ovejas oyen mi voz. Hermano, no todo el mundo oye la voz del Señor. Tú tienes también ese privilegio porque tú eres parte de su iglesia y parte de su rebaño. ¡Qué maravilla! Hermano, con un propósito. La iglesia no está aquí para congregarse los días domingos nomás. La iglesia no está aquí para lucirse. La iglesia tiene propósitos. Ya los vamos a ver más adelante. No en esta ocasión, porque si no me voy a alargar demasiado. La iglesia es de Cristo. Hermano, la iglesia es de Cristo de pies a cabeza o de cabeza a pie, como usted quiera. Entera, completa. ¿Por qué lo digo? Hermano, porque es muy simple. La Biblia declara esto. Acabamos de ver que la base, lo dijo Pablo, lo dice Pedro, lo enseñaron los apóstoles, lo enseñaban los primeros padres de la iglesia. La base es Cristo mismo. O sea que el fundamento, los pies, es Cristo. Y te pregunto, ¿y quién es la cabeza de la iglesia? Usted ya sabe la respuesta. En Efesios capítulo 5, en el versículo 23, dicen que el marido es cabeza de la mujer y luego hace esta comparación. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la roca y el fundamento de la iglesia? Cristo. La cabeza es Cristo. Los pies, abajo, el fundamento es Cristo. No las instituciones. No un hombre. Nada de eso. Es Jesucristo, el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es su cuerpo. ¿Por qué? Porque Él es su Salvador. Lo mismo que había dicho el apóstol Pedro. Pablo lo está diciendo. Tú eres el Cristo. Tú eres el esposo. Tú eres el Señor. Y tú eres el Salvador. Eso es lo que está diciendo. Lea Efesios 5. Desde el 22 en adelante, porque hay algo para las mujeres también. Ahora, el plan para la iglesia. El plan para la iglesia son las cosas, el plan que tiene la iglesia actualmente, son las cosas que Cristo encomendó a la iglesia. Todos recordamos este pasaje de Mateo 28, versículo 18, Marcos 16, 15, etc. Dice Mateo, capítulo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué hizo Cristo con esto? Él, un momento antes de partir al cielo, le dio una orden directa a la iglesia. Esto no viene por encargo, no fue a través de Pedro, no, Pedro estaba ahí entre medio cuando le llegó esta orden directa. ¿Cuál es la orden directa? Bueno, repito el versículo. Y Jesús se acercó y les habló. Por favor, ponga atención a esto.
Fue Jesús el que se acerca, todavía es Él el que se acerca al hombre. Él se acercó a mí, yo andaba lejos y Él vino a mí. Aleluya. Él vino a buscar y a salvar, todavía está buscando y salvando. Aquí, en esta última etapa, antes de partir al cielo, Él está diciéndole a la iglesia, a Pedro y a todos los que estaban ahí, más de 200 hermanos, a 400 hermanos, el Señor le está diciendo toda potestad. Él le está dando una orden directa. Esta orden no fue la voz de un ángel. Esta orden no vino de la boca de un apóstol. No fue una voz lejana que vino de ultratumba. No fue una impresión que tuvieron los discípulos. Fue Cristo mismo diciendo lo que usted acaba de escuchar. Él se acercó y les habló. Hermano, mientras más importante o más alto sea el cargo de alguien, con más respeto se le escucha. Bueno, el que está hablando aquí no es ni más ni menos el que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Conviene estar bien con Él. Conviene estar con las cuentas claras con Él, porque Él es el que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. No hay nadie más alto. El Señor, me refiero a Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Quién hay más alto que eso? El Padre le dio al Hijo esta facultad, toda potestad, toda. Le dio a la iglesia, entonces, Cristo, en su propia autoridad, le da una sólida base de autoridad a la iglesia. Hermano, hay autoridad en la iglesia. Muchas veces he estado a punto de enseñar o predicar sobre la autoridad que tenemos nosotros los creyentes. Hermanos, tenemos autoridad delegada del que tiene más autoridad que nadie en todo el universo. Tenemos su autoridad. ¿Por qué cree que Cristo, antes de encargar la gran comisión, hace esta declaración? Y Él dice, toda potestad me es dada. ¿Por qué cree usted que lo hace? Porque Él estaba diciendo, no vayas en tus fuerzas. No vayas en tus fuerzas. Anda en mi fuerza. Por eso Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego comienza con el 19. Por tanto, es decir, porque yo tengo toda autoridad, yo los mando. Por esta autoridad que yo tengo, yo les ordeno. Este es el plan de Dios para la iglesia, hermano. El plan de Dios para la iglesia comenzó en la eternidad, termina en la eternidad. El plan de Dios para la iglesia, el plan de Dios para la humanidad, pues lo vamos a ver en el próximo mensaje, el plan definitivo de Dios. Pero ahora, este es uno de los brazos que Dios usa para cumplir su plan, la venida del Hijo y el establecimiento de una iglesia diferente a su trato con los judíos, diferente a su trato con las naciones. Porque en Cristo no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre. Bendito es el Señor. Así que, por tanto, ahora, tercera cosa, le dio una labor activa. Por tanto, es decir, porque yo tengo todo poder, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. No sé si usted entiende el verbo. Id. No es quédense. Vayan. No es quédate sentado. No es eso. Hermano, es cierto, nosotros a veces decimos, estar quietos y ver que yo soy Jehová, y citamos el Antiguo Testamento, y eso tiene toda la razón. Hay veces cosas que no podemos tocar ni solucionar, no podemos, las dejamos en las manos de Dios, pero cuando el Señor dice, anda, hay que ir. Si usted estuviera en el ejército y el cabo le dice, abajo, usted tiene que ir abajo, párate, usted tiene que pararse. Hermano querido, un simple cabo, un sargento, un teniente, lo que usted quiera, nadie es superior al nuestro Señor Jesucristo. Es Él el que le dice a la iglesia, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Él nos dice ir. Y no solamente nos dice ir, dice hacer discípulos. No solamente que gente se convierta y que tengamos estadísticas de gente que levantó la mano o que hizo una profesión de fe. No, señores, hacer discípulos. Es la orden, es el plan de Dios para la iglesia, es el plan de Dios para la humanidad. Salvar a aquellos
a las que le llegará esta palabra, edificarlos para que sean discípulos. Esta es la labor que el Señor nos da. Una labor activa. ¿Qué significa esto de ir? ¿Sabes qué significa, hermano? Significa salir fuera de los templos, salir fuera de tu comodidad, salir afuera, ir allá, ir acá, ir donde Él nos mande, donde Él nos ponga, en toda situación, en toda circunstancia. Yo me pregunto, ¿no será que por esta causa en este tiempo no nos podemos reunir? ¿No será que el Señor nos quiere mostrar que la iglesia Meam, o sea, la iglesia de Él, no necesita que estemos todos juntos a cada rato, pero sí necesita que estén edificados, aprendiendo, edificándose mutuamente, orando, creciendo y obedeciendo, ir y hacer discípulos? Escúchame, si usted se convirtió ayer y usted dice, no, es que yo no sé nada, no importa, usted es parte de la iglesia, usted tiene que ir y hacer discípulos. Y es lo que no estamos haciendo. Y es lo que el Señor demanda. Y tenemos autoridad. Hermano, no hemos hecho nada en cuanto al tremendo recurso del poder de Jesucristo el Señor. Por eso pedimos en su nombre. Por eso agradecemos el pan, la vida, por su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero hay que obedecerlo, ¿verdad? Significa salir del templo, salir de la casa. ¿No será que el Señor, en todo esto que está pasando, nos está obligando a salir? Nos está obligando a que no podamos guardar más este tesoro que tenemos y queramos compartirlo. ¿No será que el Señor quiere motivarnos para llegar al perdido? Hermano, ¿qué estás haciendo en esa dirección? ¿Te sientes un colaborador? ¿Estás colaborando en este plan de Dios para su iglesia y para la humanidad? El Señor nos manda ir a todas las naciones, continúo leyendo, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos, bautizando y enseñando. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Enseñar, predicar a Cristo, hacer discípulos, bautizándolo, el primer paso de un discípulo, enseñándoles, edificándolos entonces, a guardar todo lo que Cristo mandó. El Señor le dio a la iglesia, como cuarta cosa, una motivación maravillosa. Esto es lo que nos impulsa. Esta declaración, no solamente el Señor dice, toda potestad es dada en los cielos y en la tierra, sino que Él agrega esto que para mí es tan fundamental, y luego estoy diciendo que esto es maravilloso. Él dice, y he aquí, yo, ¿quién es este yo? El Cristo, la roca, la cabeza. ¿Quién es este yo? El que murió por ti, el que murió por mí, el que ascendió a los cielos y volverá a buscarnos. Este es el que está hablando aquí, el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Le creemos? ¿Crees tú que Cristo está contigo ahora ahí, en el lugar donde estás mirando este mensaje o oyendo este mensaje? ¿Crees que Él está ahí ahora? No importa si no lo crees, Él está. Sería importante que lo creyeras para vivir en esa confianza. Eso se llama fe. Recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. Así que el plan para la iglesia no lo realizamos nosotros solos, hermanos. El plan de Dios para nosotros no es solamente vamos a los leones. No, Él está con nosotros. No estamos solos contra el mundo. No estamos solos en la lucha contra las tinieblas. Hermano, cuando todo esté oscuro, cuando las cosas sean malas, cuando las cosas se nos vengan encima, recuerda, yo estoy con vosotros. Se lo prometió Jesús a todo aquel que cree en Él. No solamente les prometió la vida eterna, no solamente el perdón de pecado, Él prometió su compañía maravillosa.
Hermanos, ¿cuándo vamos a realizar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, su bendita presencia? ¿Cuándo vamos a caminar por las calles sabiendo que Él va a tu lado? ¿Cuándo nos vamos a ir a la cama sabiendo que Él está con nosotros? ¿Cuándo nos vamos a levantar en cada mañana potenciados? Porque Él está contigo, porque Él está conmigo. ¿Cuándo? Ahora es el tiempo. Ahora es el momento. Es tiempo de hacerlo. La quinta cosa, Él nos dio poder para ser testigos. En el plan de Dios para el hombre, en el plan de Dios ahora para la iglesia, y esta es la primera parte, no tenga temor, la próxima parte es otro mensaje. Esta es la primera parte, donde estamos metiéndonos en el plan de Dios. Cristo no vino de casualidad, vino en el cumplimiento del tiempo. Cristo tiene toda potestad. Cristo está edificando su iglesia. Cristo ahora nos da el poder para hacerlo. Él nos da poder para ser testigos. Porque de pronto nosotros reclamamos y decimos, es que yo no sé tanto. Hermano, el Señor no quiere quizás que sepamos tanto, aunque quiere que escudriñemos la Escritura. Mira cómo dice esto en Hechos 1:8. También es Jesús el que habla. También está en el mismo contexto antes de subir al cielo. Él les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que espera el Señor? Cristo, para cumplir el plan de Dios, no nos pide ser sabios, no nos pide ser tremendos eruditos, ni que seamos grandes oradores, elocuentes, de fácil palabra. No. Lo único que nos pide es vivir vidas que demuestren al otro que Él está en tu corazón, que Él está en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Eso es un testigo. Alguien que dice, Cristo está en mí. Míralo. Algunos a veces con vergüenza, y yo me incluyo, agachamos la cabeza porque no damos el alto ni el ancho de lo que Dios espera de nosotros. El Señor quiere que seamos ejemplo. Él no quiere que vivamos vidas que muestren nuestras flaquezas. Él quiere que se vean vidas, que seamos testigos de Él y su poder a esta humanidad descreída. Vidas de paz. ¿Estás en paz con los hombres? ¿Estás en paz con Dios? ¿Qué significa esto, vida de paz? No conflictivos, que no seas conocido. Este es un polvorita. Vienen, lo apretamos y revienta de un viaje. No podemos ser así, hermano. Tenemos que ser gente de paz. Tenemos que tener vidas de gozo. No quejosos, lastimeros, tristes. Hermano, ¿está el gozo del Espíritu en ti? ¿Está la paz de Cristo en ti? Vidas de santidad. Dios quiere que seas testigo de su paz. Dios quiere que seas testigo de su gozo. Dios quiere que seas testigo de la santidad que se logra caminando con Él. No con vicios, no viciosos, no mentirosos, no envidiosos, no difamadores, no habladores, no peladores, no de aquellos que le roban el tiempo a sus trabajos. Dios quiere que seamos ejemplo. Eso es ser testigo. Que otros digan, ¿por qué este es diferente? ¿Por qué este nunca lo vemos en fiesta, ni en baile, ni hablando cochinada? ¿Por qué este es el primero en llegar y el último en irse? ¿Por qué este siempre cumple con lo que se le otorga, lo que se le pide? ¿Por qué? Porque un cristiano es testigo de Cristo. No puede ser un sacador de vuelta, no puede ser un sinvergüenza que viva a costa del Estado o a costa del trabajo de otro. Cristo quiere que seamos sus testigos. Aquí donde estamos, en la esquina, más allá y hasta la quebrada del Ají. Muy, muy lejos. Vidas de amor. Testigos del amor de Dios. Amar al prójimo, aún a los enemigos, y amar a Dios por sobre todas las cosas. El plan de Dios en Cristo es edificar su iglesia.
Tú eres parte de ese plan. Yo soy parte de ese plan. Debemos conminarnos, desafiarnos a cumplir su plan. Hermano querido, espero hacerlo. Porque esto que predico para otros también tiene que ser aplicado en nuestros corazones, en mi propio corazón. Me asombra ser parte de un plan que es eterno y maravilloso. Gózate conmigo y sírvele como Él se merece. Parte del mejor plan de todos. Vamos a orar. Padre, es una bendición ser parte del más increíble plan para salvar al hombre perdido. Gracias porque Jesús vino a buscarnos y a salvarnos. Gracias porque ahora Cristo, edificando su iglesia, nos involucra en un plan que tiene resultados eternos. Señor, anímanos con esta palabra. Señor, guíanos con tu amor. Fortalécenos. Te ruego que seamos hacedores de esta palabra y no solamente oidores. Que así sea, Padre. Te lo pedimos en el nombre de aquel que partió a los cielos y prometió volver, a quien esperamos con ansias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén, amén y amén.